Bienvenidos todos a Sinergia Inteligente. Damos las gracias a la ingeniera Soledad Nava por estar siempre presente con nosotros, el Colegio de Contadores Públicos de la Riviera Maya, y damos agradecimiento a nuestro presidente, el contador público Gilberto Peña Cruz, licenciado en Derecho y presidente actualmente de nuestro Colegio de Contadores Públicos de la Riviera Maya. El tema que vamos a abordar el día de hoy es los esquemas reportables, pero vamos a darle otro sentido a lo que siempre hemos estado platicando los contadores, y vamos a abordar este tema. Bien, recordemos que estamos en el Colegio de Contadores Públicos de la Riviera Maya. Bueno, pues abordaremos el tema a hoy. Vamos a tener una charla muy amena, vamos a llevarla a cabo el contador y licenciado en Derecho Gilberto Peña Cruz y su servidora Olivia Peraza sobre este tema. Contador, ¿quiere abordar algún punto para empezar? Sí, mira, vamos a empezar con una interesante introducción referente a la revelación de esquemas reportables, que lo que me interesa mucho que se dé cuenta la gente y se den cuenta todo el área de los contadores públicos, es de que lo hemos repetido en muchos cursos. Muchos contadores y muchos contribuyentes sienten que como que todavía pueden esconder información y la verdad es que está súper vista. Ya, mira, todas las maneras de planeación fiscal ya se las sabe el SAT. En alguna ocasión estudiamos un cuadernillo en donde estaban todos los sistemas, por dónde se hacía la planeación fiscal y por dónde se sacaba el dinero, en dónde se metían facturas falsas, realmente son falsas, que utilizaban las asociaciones civiles, utilizaban los sindicatos, utilizaban las asociaciones universales estas de Mérida, por el concepto de alimentos. Y había, hablando de alimentos, había un chiste ahí para que les quede claro a la gente, porque dicen que le preguntan a un abogado que inicia, a ver, ¿qué es lo que incluye la pensión alimenticia? Dice, pues el desayuno, la comida y la cena, ¿verdad? y ya le empiezan a escribir y dicen, pues le faltó el postre. Pero es que el tema de pensión alimenticia es muy amplio. En Mérida se decía que la alimentación no solo era alimentos para comer, incluía la escuela, incluía el vestido, el sustento, gastos, por ejemplo, para que se fueran a la escuela, todo, o sea, era un conjunto. Por eso decidieron muchos contadores hacer su planeación por este esquema, y al ratito les dijo el fisco, ¿sabes qué? Pues estás mal. Este esquema es específico de la legislación del estado de Yucatán, entonces no lo puedes aplicar en otro estado. Luego hacían las empresas dentro de Yucatán y facturaban en otros lados, entonces es evidente, ¿no? Se hacían muy evidentes la cuestión de la venta de facturas. Los sindicatos, porque se estaban confiando en que el sindicato no es auditable. Pero ¿sabes qué pasaba? Tanto en el sindicato como en el gobierno, que finalmente, ¿qué es lo que hacían? Se van contra el trabajador, y yo me voy contra ti, y tú me tienes que pagar los impuestos. Así pasó, así se fue el SAT contra una dependencia del gobierno que no te quiero decir de dónde es para no... Pero, o sea, todo eso lo sabe el SAT. Todo este tipo de situaciones, te digo que había un catálogo en donde estaban todos los esquemas. Cómo hacían las sucursales, cómo paseaban el dinero por Panamá, que todavía sigue siendo ahí medio paraíso fiscal. Lo mandan a Europa, luego lo regresan, le dan la vuelta y llega al mismo lado, que es el gran error que cometen todos. El error que cometió Anaya con su venta de su maravilloso negocio, que compró un terreno y lo vendió en millones de pesos, se ganó muchísimo dinero. Caray, todos quisiéramos pegarle esos negocios, y luego lo va a pasear y lo regresa. Entonces, ahí está, ya ves. Son evidentes, digo, como contadores, a lo mejor decimos, pues es muy fácil, lo detectamos. Probablemente a la gente que nos escucha, a los clientes, como que no le entienden
pero como que es muy evidente para nosotros, ¿no, Olivia? ¿Tú qué piensas? Es correcto. Y es que si decimos qué es lo que estamos planteando ahorita en cuanto a esas estrategias mal habidas que se realizaban en Yucatán, bueno, es que realmente si podemos decir que es un esquema reportable y lo que queremos ver es alguna forma que se pueda generar o se pretenda generar, hacer una deducción fiscal, a la cual estamos llamando beneficio fiscal, que realmente te ayude a ahorrar un dinero que no debiste haberte ahorrado, debiste haberlo pagado. Por eso esas estrategias, ¿verdad?, del sindicato y de la pensión alimenticia, donde estás queriendo ahorrarte, poner más gastos, donde no hay gastos, ¿sí? Y ahí viene nuestra plática de inicio, ¿verdad? El querer meter hasta el sindicato. Que sabemos que desde el año pasado, pues realmente los sindicatos ya tienen una figura, aunque no son los que van a declarar impuestos, pero sí están bajo la supervisión de que tienen que tener comprobantes fiscales o CFDI. Y pues eso está muy interesante lo que estamos platicando, ¿verdad? Porque realmente no está mal hacer una revelación de esquema reportable, ¿verdad? Porque uno lo puede hacer que está dentro de la ley. Y eso preguntarnos, ¿no? ¿Está dentro de la ley la revelación de esquemas reportables que en este año tenemos que declararlo? Porque es una declaración informativa. Bueno, sí está dentro de la ley, es completamente legal el poder hacer una programación de flujo de efectivo, hacer un pago anticipado a proveedores para tener un descuento, hacer un programa de inversión. Eso es algo que se puede hacer. Ahora, yo le quiero preguntar, contadora, que estamos hablando, ¿será que los esquemas reportables sean autoincriminatorios para el contribuyente, ya que le estamos dando información de nuestra empresa? Fíjate que he estado leyendo al respecto en este aspecto de autoincriminación, autoinculpación, y efectivamente, pero si tú haces un esquema reportable se supone que lo vas a hacer de la mejor manera. Lo que sí puede ser una autoinculpación es que a ti llegue la gente del SAT y te pregunte en ese momento, a ver, dime qué es lo que estás haciendo, a ver, ¿por qué haces esto? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Y de dónde viene la idea de hacer esto? Y tú agarras y le empiezas a soltar la sopa, ahí sí es autoincriminación, porque no lo deberías de hacer en ese momento. Hay muchos contadores que están jovenazos, he conocido muchos contadores que se ponen súper nerviosos, nada más oyen hablar del SAT y se quieren esconder y no los quieren atender. Había un trabajador que yo tenía que no quería ni atender a los del SAT porque le daba pánico, pensaba que saliendo se iba a ir a la cárcel, ¿no? Entonces ese era el pánico que causaba las visitas del SAT. No, el SAT es una autoridad, el SAT tiene lineamientos a los cuales debe de restringirse para hacer todas sus auditorías, tanto las de gabinete como las electrónicas, como las visitas domiciliarias. Entonces, no es porque la quieran hacer nada más así porque sí, deben de seguir ciertos cánones y apegarse a la ley. Si no se apegan a la ley, es defendible para ti. Entonces, en cuanto a la autoincriminación, hemos estado viendo, mira, para partir primero, la OCDE, esta Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico de los países, se ha encargado de hacer estos estudios. ¿Y por qué vemos? Yo decía, ¿y por qué tienen que encargarle a una asociación a la que pertenecen varios países? ¿Por qué tienen que cargarle a ver cómo vas a administrar tu país? Pues está muy bien porque lo que ganamos con esto es de que la OCDE va a mandar gente con cierta independencia, cierta autonomía, y no va a hacer leyes a modo, como déjame decirte que ya una vez que empiezas a leer las leyes, te das cuenta que como que están acomodadas para ayudar al servidor público, para que nunca llegue a la cárcel y se pueda defender hasta el último, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedes percibir. Entonces, ¿por qué la OCDE? Me parece bien, porque la OCDE va a ver, o está viendo, toda la forma en que se manejan las empresas desde un modo muy independiente. Tienen la independencia y la autonomía, que yo creo que es valiosísima. Entonces, cuando ellos hacen alguna recomendación como el de, oye, tienes que echarle ganas a tus esquemas reportables,
porque te están pegando bien duro en precios de transferencias, en esquemas reportables, en facturación falsa. Entonces, es bueno por esa parte. Entonces, volviendo al punto de la autoincriminación, déjame nada más aquí ver. ¿Qué antecedentes tenemos? Primero, el artículo 16 constitucional, por el cual le da las facultades de comprobación a las autoridades, pero como te decía, no quiere decir que van a hacer lo que quieran y van a sacarte la información. Entonces, al igual que cuando tú en el aspecto penal agarran a una persona, está estrictamente prohibido que le empiecen a tomar declaración los policías que agarren a la persona. Y le quieren cambiar el tema y dicen, es que no es no es una declaración, es una entrevista, y con eso quieren salvar el aspecto legal y decirle, pues no, con eso se pueden perder casos. Con el hecho de que te forcen a que des información, la cual no estás en el momento adecuado, con eso se pueden perder los casos. Y puedes ganar un caso fiscal, puedes ganar un caso penal, puedes ganar casos administrativos. Entonces es importante, ¿no? Así es, y como menciona contador, realmente cuando te solicitan la informativa de la revelación de esquemas reportables es porque quieren ver qué es lo que detectó el contribuyente en la deficiencia que tengo en la ley fiscal. Entonces te estás agarrando alguna deficiencia que tengo para que tú hagas algo que te favorezca, ¿no? Ahí es lo que estoy yo observando y sobre todo lo que está platicando de la OCDE. Pero realmente, al poder nosotros dar una revelación de esquemas reportables, estamos cumpliendo, estamos diciendo cómo lo estamos haciendo de acuerdo y al margen de la ley, ¿verdad? Entonces no hay nada que nos deba preocupar. Y como esto realmente desde el 26 de enero ya estaba el aplicativo para hacer la declaración informativa de esquemas reportables, pero no sabíamos cómo hacerlo realmente, muchos tenían muchas dudas y no fue hasta el 2 de febrero de este año 2021 que ya salió la regla de carácter general. Y ahí que nos dice, bueno, pues nada más nos van a dar los esquemas reportables en su informativa a aquellos que tengan un esquema reportable personalizado y además que no exceda de 100 millones de pesos el beneficio fiscal. Y ahí está, ¿verdad, contador? ¿Qué es el beneficio fiscal? Bueno, el beneficio fiscal es todas las deducciones fiscales que me pueda yo acreditar. Y fíjate que está súper interesante. Yo en alguna plática que también le dimos aquí a los amigos de Sinergia, te voy a poner un ejemplo para que veas. Y eso lo sirve a la gente, a todo la gente que nos hace el favor de oírnos, para que se pongan abusados y vean cómo lo pueden manejar. Hubo una compañía muy grande, refresquera, de las más famosas, y esto es cierto, lo leí ahí en una revista, que decide en determinado momento comprar una compañía pequeñita que vendía pastelitos y no sé qué tanto. Cosas mínimas, pero tenía un buen número de tiendas, de sucursales. Si tú pasas esta planeación y la metes en tu contabilidad y lo haces en noviembre, en diciembre, ¿qué va a pensar el fisco? A ver, como contadora estaríamos mal. Que estás buscando ese beneficio fiscal, estás buscando esa deducción fiscal, como la compras, es parte tuya. Si esa empresa está con alguna deficiencia en cuanto a ingresos, pues te estás beneficiando, ¿no? O sea, y sobre todo si lo haces en noviembre, pues estás siendo parte de un grupo, ¿verdad? Eso es lo peligroso del caso. Pero bueno, si hay algo que esté mal, ocultamiento de ingresos, no declaración de activos, eso sí está mal realmente. Pero si hacemos una declaración informativa de esquemas reportables, dentro de la ley no debe haber ningún problema, más con lo que nos está poniendo ahorita la autoridad. Ya no vamos a hacer todos los que hagamos los esquemas reportables porque no estamos teniendo esquemas reportables comercializados, solamente son personalizados y no están rebasando esos 100 millones de pesos, ¿verdad? Mira lo que sucede con este tipo de medidas. Mira, ya estamos vigilados por parte del SAT. Creo que
somos de los países que mayor fiscalización tenemos a nivel mundial, ¿eh? Y la información que tiene el SAT de los FDIs, que es las facturas actuales, lo que conocíamos anteriormente como facturas, pues ya les da toda la información. Te da toda la información que se dan el lujo de hacerte ya tu declaración, con errores, pero te la hacen, ¿no? Tanto la anual para personas morales como la para personas físicas. Sí. Ok, volviendo al caso que te estaba comentando. Compra esta compañía grande a la chiquita. Si te la compras en noviembre, el SAT inmediatamente, como buenos contadores, estos quieren hacer planeación fiscal para agarrar y aplicar las pérdidas que tienen al final del año o fusionarla y no pagar impuestos sobre esas pérdidas. Es lo que van a pensar. Tú tienes que defenderte. ¿Y sabes por qué compró? Fíjate que no era por eso. ¿Por qué compró esta compañía? Fíjate lo interesante de visualizar lo que es la mercadotecnia. Ellos no llegaban a muchos lugares a surtir sus refrescos y se percataron de que esta empresa pequeña tenía toda la distribución a estos lugares donde ellos no llegaban. Entonces dicen, ¿sabes qué? Bien fácil, compro la compañía, lo único que hago es que voy a cargar mis cajas de refrescos en esos camiones y se va a incrementar mi campo de acción, mi campo de venta en forma muy grande y rápido, sin tener que estar sufriendo. Ahora bien, interesante. Está muy interesante. ¿Cuándo se va a dar el beneficio fiscal? Porque ahí también lo de la sustancia y los negocios te dicen, ¿el beneficio fiscal es más grande o es menor que el beneficio económico que tiene la empresa? Ahí está, contador, está agarrando temas muy importantes porque muchos contadores, como dicen, de los muy jóvenes, todavía no saben ni qué es el beneficio económico, palabra muy, muy buena y muy propia de la autoridad, ¿no? Que claro. Pues, el beneficio económico son los ingresos que estás teniendo y el beneficio fiscal, las deducciones fiscales, y ahí te van a dar la base gravable para el impuesto. O viéndolo desde otro punto de vista, si finalmente yo, fisco, me doy cuenta de que tu beneficio económico es bajo y tu beneficio fiscal fue más alto, porque omitiste el pago de impuestos por esa medida que tomaste, así como la Santa Inquisición, te voy a clavar en una cruz y te voy a quemar con leña verde porque estás haciendo mal. No es cierto, ¿estás de acuerdo? Así es, de hecho está diciendo la autoridad el 2 de febrero de este año 2021 que los que tengan el excedente que se pasen de 100 millones de pesos de deducciones fiscales, ni siquiera está hablando de ingresos ni base gravable de impuestos, lo que te vas a deducir. Y pues eso es interesante. ¿Quiénes son los que realmente van a cometer errores? Los que no se preparen, los que no se capaciten, los que no hablen del tema, como está comentando. Y bueno, no hay que tener miedo si esta empresa que está comprando, esta empresa pequeñita de pasteles, para poder hacer realmente lo que me comenta contador, el beneficio económico, aumentar sus ingresos, yo creo que no debe haber ni un temor a hacer su esquema reportable, ¿no? No está ocultando ingresos, no está declarando activos, está haciendo lo que debe de hacer. Si la autoridad va a revisar, pues a revisar. Ahora, ¿cómo le vas a demostrar al fisco? Es como estaba originalmente en la ley, que yo creo que aunque lo quiten de la ley, te lo van a aplicar en forma práctica. Te van a decir, a ver, demuéstrame que no fue una planeación para dejarme de pagar impuestos. ¿Qué hacemos como contadores? Te lo voy a poner fácil. Cuando el empresario te dice, oye, quiero hacer esto, ¿qué es lo que haces? ¿A poco no lo aventamos al Viva México? Pues sí, órale, ya, échalo. Haces presupuestos, haces programas de mercadotecnia, le pides a especialistas que te digan las posibles ventas, cuál es la ruta de cada uno de los camiones, cuánto puede consumir todas las tienditas que tienes por ruta, etcétera, y hace sus proyecciones. Una buena empresa, y una empresa de ese tamaño, ¿estás de acuerdo que así lo va a hacer? Así es. Entonces, todos esos estudios tú los vas a tener guardados, porque vas a tener que ir
haciendo tu comparativo de lo que estás presupuestando contra tu resultado real, ver diferencias. Y fíjate que es lo precioso y es lo bonito de los presupuestos. En hotelería, cuando hacíamos presupuestos, así es, hay un margen de error del 5%, y fíjate que lo respetábamos cuando hacíamos esos presupuestos. No sé cómo anden ahorita. Digo, ahorita, con esto de la pandemia, todo se desquició, ¿no? Y pero, probablemente... Sí, pero sí siguen, contador, sí siguen con presupuestos. Ellos, de lo que ellos ya planean, ajustan. De alguna forma van ajustando, pero no se van a salir del presupuesto de gastos, porque eso sí, cuidan mucho sus gastos y sus costos, para que siempre se tenga la utilidad deseada para los accionistas. A lo que me refería aquí era al 5% de desviación que tienes, de lo que tú presupuestas, se te va el 5 para arriba o al 5 para abajo, igual los ingresos, el 5%. Y fíjate que sí nos resultaba, porque a veces ahí te daban un bono, y sí nos sacábamos el bono ahí en forma anual, que te lo dan en dólares, que era muy bueno, entonces le echaban muchas ganas. Eso está buenísimo. Y hacer muy bien el presupuesto, ¿no? Entonces, tienes todos los estudios, tienes las proyecciones, tienes, pues antes vas a hacer un estudio de los camiones, si están buenos, si están malos, si vas a necesitar qué inversión de mantenimiento, todo, bien planeadito y bien hecho. Entonces, cuando llegue una agente del SAT y te diga, oye, esto lo hiciste por planeación, mira, gastaste más de 100 millones, gastaste 200, pues ahí se lo demuestras. A partir de tal fecha, empezó a operar mi nuevo sistema de distribución, incrementado por esos camiones de este nuevo negocio, y mira, aquí están las ventas, se están incrementando las ventas. Lógicamente, pues lleva un paso, no es de la noche a la mañana como todos los negocios. Digo, excepcionalmente algunos negocios de vez en cuando sí tendrán resultados rapidísimos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Así es. Bueno, pues más que claro, los esquemas reportables comercializados, no importa qué monto de millones estemos hablando, siempre van a tener que hacer sus esquemas reportables, pero solamente los personalizados están en la opción de no hacer esa declaración informativa, a menos que se excedan la cantidad de 100 millones de pesos. Así que, ¿quién va a hacer los esquemas reportables, contador? ¿Quiénes los hacen? Pues yo creo... Obligados. Los asesores fiscales y los contribuyentes. Todos así es. Están obligados en hacerlo. Pero bueno, lo importante es que con esta modificación que salió en el 2 de febrero, en el capítulo único del artículo 199 del Código Fiscal de la Federación, nos están quitando una carga a aquellos que manejan pues una cantidad de dinero menor a 100 millones de pesos y son realmente personalizados. No tienen esta obligación de hacerlo, aunque deberían prepararse, ¿verdad, contador? Deberían de hacerlo, deberían de programar hacia dónde van sus metas y pues, ¿por qué no? Buscar esa profesionalidad que se debe tener para conseguir lo que se quiere en la empresa. Sí, fíjate que hay otro ejemplo también muy interesante, y que es muy común verlo en la práctica con las empresas, es el de las pérdidas fiscales. Hay empresas que tienen muchas pérdidas y tú dices, aunque el SAT no lo crea, sí puede haber empresas que pierdan constantemente porque no les va bien, porque se ubicaron mal. Antes los negocios decían, para poner un negocio, lo que tienes que hacer es ubicación. Ahorita yo creo que ya no es el problema, son cuántos canales de distribución tienes, si estás fuera puedes mandar a China por barco, no sé, si le piensas un poquito, ya los negocios se pueden hacer muy fácilmente. A mucha gente se le puede dificultar, pero en el aspecto de que debes estar ubicado en determinado lugar, yo creo que eso ya dejó de ser válido. Pero si tienes pérdida, oye, ¿por qué no lo pueden aprovechar? A lo mejor te fusionas con alguna empresa de algún pariente y aprovechas, ¿no? Porque adicionalmente te dan 10 años para la aplicación de las pérdidas. Y si en 10 años no tuviste utilidades, ya las perdiste. Ya perdiste las pérdidas. La redundancia, ¿no? Entonces, ya perdiste esa oportunidad. Y más ahora, ¿verdad? Claro, tienes pérdida y te estás financiando con deuda.
Ok, ahora demuéstrame en este año 2021 cómo tienes esa deuda, cómo está avalada, quién puede dar fe que realmente es deuda. Mira, ahí están igual la autoridad. Si tienes pérdida fiscal, nada más dime cómo la vas a demostrar. Ya habíamos hablado de la fecha cierta, ¿se acuerda? Que hemos abordado en otros temas esta. Pues dime en qué fecha fue y si está. Eso de fecha cierta también es tema de una plática, porque ay, Dios santo, No, sí, la fecha cierta que nada más es exigible de acuerdo con la ley de sociedades mercantiles para ciertos documentos y código civil para ciertos documentos, compra-venta de casa, habitación, bienes raíces, etcétera, etcétera. Pero luego el SAT lo quiere aplicar en todos lados porque dice, es que si me das un documento así, pues lo pudiste hacer. Pues sí, pero la ley no. Ya después sacaron una jurisprudencia, un criterio por ahí de la fecha cierta, que para no variar a favor del fisco. Pero bueno, mira, estábamos hablando la cuestión de las pérdidas. Pues tienes que informarle. ¿Y qué va a pasar si le dices al fisco, oye, me estoy fusionando con una empresa, tiene muchas pérdidas, la otra, ¿qué no te va a dar permiso de aplicarlas? Yo creo que eso sí es peleable. Pues sí, y siempre tengamos todos los elementos, yo creo que sí claro. Se puede realizar, ¿no? Tienes que saber hacer, tienes que entrar como socio, tienes que hacer las cosas muy bien planeadas y muy bien, dejarlas jurídicamente bien soportadas para evitar cualquier problema con el fisco. Porque sí hay cuestiones muy agresivas y son defendibles también. O sea, lo que te comentábamos en un principio, no siempre la autoridad tiene la razón en todo lo que te dicen, ¿no? Los muchachos, y se entiende perfectamente bien, la gente joven que llega del SAT a revisarte, les imponen cuotas de recaudación, les imponen cuotas de meter dinero al erario público. Entonces ellos van con esa hambre de cumplir con su propósito, de su objetivo, y pues como sea, llevándose al baile y llevándose entre los pies al contribuyente, ellos quieren recaudar, pero no siempre tienen la razón. Te voy a poner otro ejemplo aquí para que veas. En alguna ocasión llegó la gente del SAT, haces una disolución y liquidación de empresas, y tú, por comodidad, le estás dando, por comodidad del contribuyente, pues das tu domicilio del despacho para que ahí te notifiquen cualquier situación de esta empresa que estás en disolución. Pues llegan los chamacos del SAT y llegan amenazando a la contadora, y hasta se puso nerviosa de que, y venían con todo, y se iban a llevar todo lo que hubiera aquí en la empresa porque tenían que cobrar ellos un adeudo fiscal que estaba mal notificado, nunca se lo dieron al contribuyente, ni siquiera por edictos podían comprobar que lo habían hecho, ni siquiera aparentemente que lo habían dejado ahí en una puerta, pero estaba mal la dirección donde lo habían dejado. O sea, todo hecho con las patas. Pero esa es la situación, la problemática, que llegan y te amenazan, y la gente está espantada. Ay, se van a llevar los escritorios, y se van a llevar todo para cobrar ese crédito. Sí, cómo no, pues adelante, que vengan. Y ya el siguiente día llegaron y sí les dije, a ver, si entiendes que esta empresa la empezamos a hacerle la labor de disolución a partir de tal fecha, aquí está la fecha, ¿ok? Yo estoy constituido a partir de tal fecha. O sea, no vengas a amenazar, por el amor de Dios, porque aunque seas autoridad, tú no puedes hacer eso. No puedes abusar de la autoridad para venir a espantar a la gente. Y te voy a decir algo, como se lo dijiste a mi gente el día de ayer. Y no es personal, Y no es personal, yo por mi trabajo. Y yo le digo, adelante, empiézate a llevar escritorios y empiézate a llevar lo que gustes. En el momento que tú estés llevando las cosas, yo estoy llevando a la policía y levantando un acta por robo. Y no es personal, Nada más estoy diciendo. Claro, es bien. Así es, muy bien contestado, porque pues ellos tienen que hablar con fundamento y no que con amenazas, ¿verdad? Es
con fundamento. ¿Qué fundamento y en qué me estoy apoyando para poder decirte a ti que te voy a embargar? Que voy a llevar las cosas. Es lo que te digo, que no le miden muchos muchachos que quieren cumplir con su cometido a como dé lugar. Pero dime, Olivia, a ti que te ha tocado, ¿a cuánta gente sí se la han aplicado y sí cae la gente por desconocimiento? Yo creo que por ignorancia ha pasado, cuando no puedes decirle a la autoridad sobre qué artículo, sobre qué fundamento, y entonces, y son los ejecutores prácticamente, claro, a mí me ha pasado, ¿verdad? Esas personas que van a ejecutar el acto de autoridad, y si no estás preparada, pues ahora sí que sí te entra el miedo y te desesperas, pero si tú estás con conocimiento de ley, puedes muy bien manejar la situación y pensar con la cabeza y no con el estómago, y de hablarlo bien y llegar a esos acuerdos. Y pues sí, tenemos muchas historias, contador, es cierto. Entonces, muchas historias. Pues yo creo que lo importante, que como lo acabas de decir, es el conocimiento por parte de los contadores de las leyes, para no dejar que abusen la autoridad. En los municipios nos encontramos con el grave problema, y lo hemos vivido, de que llegan los notificadores o fiscalizadores y ya te quieren clausurar el negocio, y llegan y amenazan a la gente que le van a clausurar, y no han seguido el procedimiento administrativo, ni siquiera de requerirte, ni de notificarte, nada han seguido. Llegan directamente al bulto y a decirte, te voy a clausurar el negocio si no me das tanto. ¿Ves qué importante es conocer el procedimiento? Porque mucha gente cae y ahí está soltando el dinero. Así es correcto, es correcto. No hay nada como prepararse, como estar escuchando estas charlas en las cuales se están documentando y qué son sus derechos, cuáles son sus derechos como contribuyentes a los cuales pueden apegarse. Y que mientras esté todo sobre la ley, no hay que preocuparse. Claro. Sí, hay ¿Tienes que... tus... Aparte, pues las leyes se entienden, bueno, está inscrito dentro de ellas ciertos plazos para que cumplas con ciertas obligaciones fiscales y legales y de trámites, etcétera, etcétera. Entonces, pues se debe de respetar y debemos de conocer eso. Mira, déjame leerte nada más te voy a comentar algo respecto a lo que hablábamos. Dice, la inviolabilidad del domicilio fiscal en tanto derecho fundamental supone la protección jurídica de dicho espacio físico delimitado y los documentos correspondientes, pues es donde los contribuyentes ejercen su libertad más íntima, sin ser objeto de injerencias arbitrarias. Sin embargo, bajo el apremio de la recaudación tributaria, como un tema de interés público, el Estado mexicano justifica legítimamente su intromisión al domicilio, vida privada y papeles de los particulares, para cerciorarse de que se han acatado las disposiciones fiscales en su integridad, con apego al mismo artículo 16 constitucional. Se estima que las visitas domiciliarias constituyen uno de los instrumentos más eficaces con los que cuenta la administración fiscal para incorporar al afluente económico nacional la riqueza indebidamente encubierta por los contribuyentes. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Hay una situación todavía muy importante, que yo creo que ya se va a acabar esto con la implementación de todo el aspecto digital, de que la información la das digitalmente. Ya no necesitas estar pidiendo documentación a ti, contribuyente. Pero antes hasta abusaba la autoridad de que te decía, hazme una cedulita en donde me pongan los ingresos por fecha y por monto y por proveedor y por esto. No tenemos la obligación de hacer esto. Eso, hacer su trabajo. Claro, no lo debes de hacer y te puedes negar a hacerlo. A ver, la ley me obliga nada más a presentarte la documentación, la cual avala los registros contables que estoy llevando dentro de mi empresa. Si quieres alguna información más, te paso a mis auxiliares y ahí ármala, amigo, en buen plan. O sea, no pueden estar abusando de ese tipo de situaciones, ¿no? Porque sí llegaban y te pedían, y ahí estabas trabajándoles a los muchachitos para que ellos no hicieran su chamba. Entonces, hay que conocer todos esos derechos. Cierto, Entonces, cierto. Aquí te va otro punto, dice, vale la pena destacar que el desarrollo de los diversos procedimientos legales que
que envuelve la exacción de tributos en México nunca ha sido completamente guiado por una verdadera lógica de derechos que resguarde fácticamente el valor inalienable del contribuyente como persona. Antes, al contrario, la captación de recursos fiscales ha delineado un camino sinuoso encaminado a la lógica inversa de la protección y garantía de los derechos fundamentales. Desgraciadamente, lo que ha sucedido aquí es que la gente que tenía poder pues, estaba acostumbrada a no pagar impuestos, y como ellos tenían los contactos y los canales directos con gente de gobierno, pues eran respetados y no les hacían nada. Ahora que le están cobrando a la gente que debe grandes impuestos, se enojan porque les cobran impuestos. No puede ser. Es correcto. Eso está pasando. ¿Sabes quiénes son los que pagan más impuestos? ¿Has visto las estadísticas del SAT? La gente común, la gente media, los trabajadores. La micro, pequeña y mediana industria y todos los trabajadores. Somos los que llevamos el soporte de los ingresos del país. Y no es justo que las empresas grandes con sus planeaciones ahí mágicas y maquiavélicas dejen de pagar miles de millones. La prueba es que lo has visto en los periódicos. ¿Cuántos miles de millones han pagado muchas empresas? Así es, ahora sí se les está pidiendo su pago correspondiente. Y ahí vemos la importancia, contador, reportable. Si no va el trabajo a los auditores, bueno, dame por anticipación qué has planeado, cómo has pensado que vas a tener tus ingresos y cómo los vas a ir gastando. O sea, dime qué es lo que has pensado hacer en tu empresa. Son los esquemas reportables, que es una informativa. De esa forma, pues estamos como adelantando el trabajo, pero a la vez, la empresa que está trabajando con esto, pues también su personal sabe cómo se va a ejecutar. No hay nada manejado de una manera improvisada. O sea, tenemos un plan y lo vamos a realizar. Y pues ya sabe que ahora también están pidiendo reglamento interno y manual de procedimientos. Y con los esquemas reportables se complementa todo lo que se va a hacer y todo es, así lo planeé, así está en mi manual, así lo sabe la gente y así está en el esquema reportable. No debe haber problema. Que se preocupen los que no pagaban impuestos, porque ahora sí van a tener que hacer su esquema reportable comercializado y obligados a hacerlo. Fíjate que aquí el comentario que cabe hacer es que, y lo repito, yo lo he repetido en todos los programas y a lo mejor ya me voy a hacer famoso con ese dicho, pero la Secretaría de Hacienda y el SAT se encargaban de estarnos poniendo nerviosos o de querernos poner nerviosos de que los contadores éramos una especie de profesionales en extinción, porque ya todo se iba a hacer en forma electrónica, vía digital, vía computadora, y los contadores ya no íbamos a tener que hacer. ¿Y sabes cuánto trabajo tenemos? ¿Has visto cuánto trabajo se ha incrementado para los contadores? Porque es exagerada la fiscalización que se ha implementado dentro de las leyes, ¿no? Las plataformas digitales, hazme el favor, en primera instancia no lo entendía la gente ni cómo deberían de hacer la retención en las plataformas digitales. Luego, esto de los esquemas reportables, luego de la sustancia económica de los documentos. Entonces, hay muchísimo trabajo que el contador puede llevar a cabo, puede realizarlo, especializarse en cierta materia. Tú lo sabes, para la ley antilavado. Para la ley antilavado, pues existe una certificación. Así es. Y pues mucho estudio, mucha preparación y el contador que no esté afiliado a un colegio, el contador que no esté estudiando, el contador que nada más quiere hacer preguntas para que le resuelvan otros contadores, pues se les va a ver muy difícil porque realmente hay que prepararse. Y pues el contador tiene mucho trabajo, pero tiene que hacérselo entender al empresario y a las personas que están ahí con él, porque si no se le repite y no se le va pues instruyendo, van a cometer errores garrafales que después quieres que se le resuelvan, ¿no? Mira, te voy a poner otro ejemplo que se me estaba pasando, te lo iba a decir hace un momento. Hace muchos años vamos luego a algunas reuniones o congresos de industriales o de mucha gente. Entonces, en alguna de ellas era de la gente de la industria del plástico, los que se dedicaban a hacer
cubetas y todo lo relativo al plástico, ¿no? Las bandejitas para lavar, etcétera, etcétera. Entonces había un ingeniero dentro de estos que le ofreció a todas las personas mejorar sus equipos, hacerles algunas adaptaciones para que la producción fuera más rápida, fuera mejor calidad y también, mira, desgraciadamente es el punto que luego no nos gusta, de que lo primero que ven es el ahorro de trabajadores y caray, le dan en la torre a la gente, ¿no? Que se queda sin chamba, pero bueno, hay que descubrir nuevas oportunidades donde se pueda aplicar esta gente, y hay muchas. Entonces le decía el ingeniero, mira, podemos hacer una adaptación, si tú quieres comprar una máquina nueva, aunque la compres en China, te va a salir en millones de pesos. Y decía el industrial, no, pues yo no tengo ese dinero para invertirlo ahorita, ni con las ventas que estoy sacando, porque la producción luego me fallan las maquinarias, etcétera, etcétera. Entonces, ni con eso voy a poder hacer los pagos. Si pido un crédito bancario, me va a comer. Los intereses de los bancos son demasiado altos. Y entonces lo que le dice el ingeniero, yo te puedo hacer unas adaptaciones, te va a costar, como eran empresas grandes, pues sí te costaba una lanita, ¿no? Era una buena inversión, pero con estas adaptaciones tú vas a mejorar completamente tu producción. También vuelvo a lo mismo que el otro ejemplo que te puse. Si tú haces esas adaptaciones y las haces en octubre, noviembre y diciembre, pues te van a decir, ¿qué onda, no? Estás planeando para no pagar impuestos. Aun cuando sabemos que en el aspecto de activos, si tú haces una mejora al activo e incrementas su valor, pues lo vas a depreciar, no lo aplicas en forma inmediata, ¿no? Pero si pasaste también ahí de los gastos de los 100 millones porque trajiste ingenieros o no sé, alguna circunstancia que se vea por ahí media rara. Aunque todo debería de ir como inversión, ¿estás de acuerdo? Así es correcto. Bueno, y si llegas a exceder esa cantidad de 100 millones de pesos en tu esquema reportable personalizado, no te vas a morir, simplemente haz tu informativa de los revelación de esquemas reportables y díselo al SAT qué es lo que estás haciendo para que no se le esté imaginando cosas que no son. Como comentaba contador, aquí está el comprobante, aquí está lo que me he estado gastando, aquí está lo que he estado diseñando, y a lo mejor ya está, te doy ideas para que ayudes a otras empresas. Eso, aquí está mi proyección de ingresos, te hacen un reporte algún ingeniero de cómo va a funcionar la máquina, cuánto se va a incrementar la producción, cuánto vas a ganar más en los productos porque son de mejor calidad, etcétera, etcétera. Pues todos esos documentos los debes de guardar. Así es. ¿No? Y otro aspecto que se utiliza mucho en hotelería y en otros es los planes de mercadotecnia, ¿no? Las campañas. Muy bueno. Que también luego las haces a final del año y le metes un montón de lana. Sí, son muy caras, pero realmente con una buena planeación de mercadotecnia se logran buenos resultados. Empresa que no esté haciendo innovación, prácticamente ahora con lo que estamos viviendo de la tecnología, pues ahora sí que no va a subsistir. Bueno, esos son ejemplos para que más o menos quede idea de lo que podemos hacer para poder defender la posición en determinado momento, ¿no? Tener todos esos documentos guardaditos. Y volviendo al tema de que la autoridad se debe de ceñir a lo establecido en las leyes vigentes, al Código Fiscal, lo que le autoriza esta ley. En el aspecto de visitas domiciliarias, teníamos que en el Código Fiscal estaba la regulación respecto a desde la expedición notificación de la orden de visita. Fíjate que se equivocaban mucho con el nombre de la sociedad anónima y lo ponían mal. Ya es tema para echarles para atrás. Pues déjalos que sigan hasta que terminen. Y ya después dices, no, esta no es para mí, era para otra empresa. Cierto. Regula desde la expedición y notificación de la orden de visita hasta la elaboración del acta final, con la cual se da por terminada la diligencia de la fiscalización, así como en su caso, la elaboración de actas complementarias, cuando conforme a la ley proceda su levantamiento.
De igual forma, se contemplan normativamente ciertas medidas cautelares que permiten a la autoridad auditora la incautación y protección de aquellos elementos materiales con potencial trascendencia probatoria que coadyuven en la determinación de tributos. Las actas circunstanciadas que se mencionan, al representar actos constitutivos por parte de la autoridad fiscal, determinan una situación concreta con respecto a un asunto en particular, como la verificación de hechos o situaciones o la valoración de pruebas que constituyen un pronunciamiento de la autoridad, por lo que nace el acto con plena validez. Y aquí hay dos puntos bien importantes. Uno, existe una tesis que te establece que los auditores que te van a revisar no están autorizados para evaluar la información que tú le estás dando. Ellos no te pueden determinar la diferencia de impuestos, no te pueden hacer esa determinación. Tienen que mandarlo a su oficina de auditoría y te lo tienen que hacer allá. Fíjate qué interesante es conocer todos esos temas. También los plazos que tienen para cerrarte la auditoría. Porque siempre se abre. Siempre los extienden, ¿no? Y ponen cualquier justificación no objetiva que no procede, pero te la anotan, que nada más la pueden ampliar cuando tienen que pedir información a otras personas en el extranjero, en importaciones, etcétera, etcétera. Entonces hay casos específicos establecidos en la ley, pero ellos ya por default te lo hacen y te quieren establecer los plazos, luego ahí los tienes, ya hasta tienen su oficina que te llegan diariamente, ¿no? Sí, así es, tienen que recaudar información, evidencia, en dónde está, en qué fecha, dónde lo encontraron, y pues qué hacían ellos, sacar fotostática, ¿verdad? A veces de dónde está el hecho que está mal, si es que la empresa tenía para copiadora, pero bueno, todo esto ha estado modificándose porque ahora sí con el CFDI pues están muy informados ellos. Aún así es nuestra obligación guardar la información pertinente que debemos de tener por si hay esa solicitud de parte de la autoridad para cualquier documento que requieran, ¿verdad? Pero sí, hay que estar muy, muy al día y no estar cambiando de personal tanto, porque cambias de tanto de personal que ya lo hacía bien el anterior y cambias a uno nuevo que no sabe ni qué va a hacer y imagínate problemas. Que no cambien tanto de contadores, ¿no? Eso. Oye, no, aquí hay otra cuestión muy importante que tenemos que mencionar es que, a ver, necesitamos entender que como contadores no somos todólogos, no podemos dominar todas las áreas de la contabilidad, son muchísimas, hay mucha especialización, son muchas las leyes. Dijo, nada, aviéntate la resolución miscelánea, que recuerden, la resolución miscelánea no te puede imponer mayores obligaciones que los que tiene establecida la ley. Entonces, está difícil, no es sencillo estar leyendo todo esto. Debemos estar bien preparados. Tenemos que hacer tercerías entre los contadores, decir, bueno, tenemos un problema muy grave dentro de las empresas. Bueno, tenemos muchísimos. Uh-huh. Yo te puedo asegurar que del 100% de las empresas, ni el 10% llevan bien la contabilidad como debe de ser. Y todas las obligaciones. Te voy a poner otro ejemplo donde estamos fallando mucho. Todo lo corporativo. Las actas de asamblea ordinarias, las actas de asamblea extraordinarias, los libros de accionistas, que ya tienes la obligación de registrarlo en el portal de la Secretaría de Economía. No está fallando. Nada más, si llega una revisión de la Secretaría del Trabajo, te despedaza. No tienes la Comisión de Higiene y Seguridad, no tienes la de Capacitación y Adiestramiento, que son las principales. Ahora, esto rebasa en mucho la economía de algunas pequeñas empresas, porque no tienen dinero para estar organizando su comisión. ¿Estás de acuerdo? Es cierto. Muchos hasta se prestan para venderte algún programa de manual de procesos o algún manual que ya diga de las comisiones que se tienen que llevar, ¿verdad? Ya están comercializándose. Pero bueno, sí es la única manera de poder empezar a las empresas pequeñas a que se tienen que estar acostumbrando, o al personal que está laborando ahí,
que se esté capacitando, porque pues sí, habrá gente que no esté constantemente estudiando, ¿verdad? Creen que salieron hace años de la facultad y con eso más que suficiente, y sus cursos muy pequeños y esporádicos, ¿no? Hay que prepararse porque ese sería el éxito que va a tener el patrón con el que estén trabajando, ¿no? Fíjate, la obligación de hace algunos años de que en los libros de las actas de asamblea debes de insertar ya el RFC de los socios o accionistas. Sí, ya tiene años que lo estaban solicitando, es correcto. La actualización de socios accionistas, los que estén cambiando ahorita, te juro que a mucha gente se les pasa. Y llegas y para empezar, ni siquiera tienen los libros de actas. Sí, no tienen. Ni siquiera han entregado las acciones. Los tienen en blanco con el sello, pero no hay nada escrito. Así es. Entonces, mira, volviendo al tema, nada más déjame comentemos esto. Suponiendo que el sujeto pasivo acepte colaborar con las entredichas diligencias en las visitas domiciliarias, el sujeto pasivo pues, es el contribuyente o el contador, y por ende, con la auditoría de tributos en su domicilio, papeles y posiciones, existe la posibilidad de que al proporcionar la información y los documentos que te requieren, sin que se le prevenga, estos contengan declaraciones de aceptación de culpabilidad involuntarias y errores en torno al cumplimiento cabal de sus obligaciones fiscales, lo que se traduciría para los contribuyentes en potenciales declaraciones en contra de sí mismos, confesiones dentro de los procedimientos de indagación de los que son objeto. Todos estos aspectos serán asentados en las respectivas actas circunstanciadas, parciales y final, las cuales, como ya hemos comentado, producirán consecuencias jurídicas plenas en la aplicación de sanciones y cobro de créditos fiscales por su naturaleza de documentos públicos. En términos de un autor de Trejo Cruz, las actas son los documentos que demuestran la actuación de la inspección tributaria al lado de las diligencias, comunicaciones y los informes. Las actas derivadas de la inspección son documentos probatorios que permiten la verificación de los datos proporcionados por los contribuyentes en la inspección tributaria. Entonces, aquí lo que es importante entender es, tenemos el derecho a no autoincriminarte en el derecho administrativo para los servidores públicos. No puede llegar, en la administración pública, los órganos de control, los que vigilan que se estén haciendo las cosas como están en los manuales y en las leyes, son unidades de vigilancia u órganos de control. Ellos tienen dos departamentos, un departamento que es el departamento que hace la investigación y otro que hace la sustanciación de los procedimientos. No puede llegar el departamento de investigación y estarte cuestionando a ti y sacándote información. No lo puede hacer. Si lo hacen de mala manera, pues se han perdido muchísimos casos de que quieren establecer alguna responsabilidad administrativa para el servidor público y por hacer malas cosas, por apresurarse, se pierden los asuntos. Sí, cierto. Hasta una carta que te mande la autoridad y tú la contestes sin estar estudiándola bien, podrías decir algo que podrías culparte solo, ¿no? Que te podría servir a la autoridad para que te digan, ya ves, tú lo confesaste antes de tiempo. Es correcto, contador. Que tenemos. Entonces, esas declaraciones no son válidas porque todo tiene su momento. Ya cuando te abran el juicio y vayas al juicio oral o vayas a dar tu declaración, es cuando te pueden hacer preguntas y tú contestarlas, si tú tienes los documentos. Tú como posible responsable de ciertas actividades que te quieran hacer precisamente tu responsabilidad, vas a dar la información única y exclusiva con la que debes de cumplir, no vas a dar más allá. Esto lo comparan, empieza por ahí una lectura muy interesante en el aspecto de que esto ha venido evolucionando desde la época de los españoles en cuanto a la Santa Inquisición. Y en la Santa Inquisición, bien santa, te sacaban la verdad a latigazos con las peores maneras de martirizarte, y te declarabas, pero
con esos métodos, pues, ¿quién no se va a declarar culpable, no? Sí, claro, ya no aguantaban más y pues ahí va. Entonces dicen, esto que se estaba haciendo en la antigüedad, es de cierta forma tiene el parecido. Digo, ya hace muchos años todavía sabíamos que la policía judicial, digo, todavía debe de haber por ahí algunos, que sacan la verdad a golpes y con presión y demás, estrictamente prohibido. Si lo comprueban, te hacen un examen médico, te revisan bien, y si se comprueba, se les va para atrás el asunto. Entonces hay que conocer este tipo de situaciones para saberlas manejar bien. Vuelvo a comentar, Olivia, mucha gente todavía le tiene mucho miedo al SAT. No, se debe de conducir bajo ciertas leyes, tiene sus restricciones, no puede hacer. Y ahorita lo precioso y lo hermoso que ha salido es los derechos humanos establecidos en el artículo 1 constitucional y la aplicación de las convenciones dentro de el estudio que hacen los jueces de los casos. O sea, si tú vas en contra de una norma de alguna convención a la que pertenezca a México, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Convención Americana de los Derechos Humanos también, y los otros son los juzgados, perdón, puedes echar para atrás también los asuntos. Digo, te va a costar un trabajo meter la demanda en los juzgados interamericanos, pero está claramente establecido dentro de la ley que en cuanto veas que tus derechos son aplicados en una forma que los esté afectando la autoridad, los puedes pelear vía el amparo. Entonces está súper interesante. Yo creo que esto es importante porque con más conocimiento que tengamos nosotros como contadores, vamos a obligar a las autoridades a que hagan las cosas, su función, en forma más profesional. Entonces va a ser estar subiendo de nivel todos y haciendo las cosas mejor cada día, ¿no? Bien, contador, es correcto, hay que subir de nivel y hay que seguir preparándose. Y gracias a que hay contadores que son licenciados en Derecho, ¿verdad? Ellos nos ganan, a los que nada más estamos como contadores. Pues bien, enhorabuena, hay que prepararse, hay que seguir estudiando y pues nos han ilustrado mucho, contador. Esperamos sus preguntas, y cualquier duda que tengan, ya saben que estamos aquí en el Colegio de Contadores Públicos de Riviera Maya, esperando estar en todo momento cubriendo sus dudas. Bueno, y vamos a invitar a los muchachos que nos están oyendo a que se inscriban al colegio. Estamos haciendo nuestras reuniones, tenemos capacitación, estamos haciendo estos videos de la manera pues más seguida posible, porque pues, hay que trabajar también para comer, y lo subimos al portal de Facebook del Colegio de Contadores Públicos de la Riviera Maya, igual que a YouTube, que Facebook. Entonces estamos haciendo cosas muy interesantes, estamos tratando de estar interactuando con todos los socios, y en los cursos estamos invitando estudiantes, estamos dando pláticas a las universidades, todos los socios están atentamente invitados a participar en estas pláticas, los que gusten. Entonces creo que hay que ser, con ese dinamismo adquieres conocimiento y no se te hace tan difícil, ¿no? Como estar agarrando un libro cuando no estás acostumbrado. Entonces pues están invitados a que se inscriban acá al colegio, Olivia. Así es, están todos invitados para que se agrupen, formen parte de un colegiado y prepararse, porque no hay nada como la preparación para poder enfrentar todo caso que estuviéramos en la vida cotidiana. Les damos gracias a todos por estar con nosotros. Igualmente le damos gracias al nombre del Colegio de Contadores Públicos de la Riviera Maya, a los radio oyentes y a Sinergia Inteligente. Buenas noches. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.